En un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque Camarilla, su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió. Su acompañante. Ananda hace. Algo más de una noche, cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme poco de agua. Me siento muy cansado. El Buda había envejecido. Así lo hizo. Y su Ananda deshizo sus pasos. Pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzarlo unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el cieno, enturbiando el agua y convirtiéndola en lodazal. Esta agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia. Así que Ananda regresó Camarilla su maestro contra el cuenco vacío. Tendrás que esperar, Poco dijo. Ananda, iré por delante. He oído que solo 4 o 5 kilómetros de aquí, en gran río. Traeré el agua de allí. Pero Buda insistió, regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo. No podía entender la insistencia. Pero si su maestro lo solicitaba, él, como discípulo, debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos Yusand y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regresiones pecado el agua. Sigue estando sucia, dijo. Buda, no hagas nada. No te meta en el arroyo. Simplemente siéntate en la orilla en silencio y observación. Antes o después, el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara, de modo que se sentó en la orilla, observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco, el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua, y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose los pasteles de su maestro para darle las gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Me tiene traído agua, dijo. Buda. Volví enojado. Al río, contestó Ananda, pero sentado en la orilla. Él visto, como mi mente se aclaraba. Al igual que yo en el agua. Al igual que el agua del arroyo. Si hubiera ingresado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salta adentro de la mente, géneros confusión y empiezan a aparecer problemas. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra Svitausendein en sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclarar. Por eso, mi maestro, yo te doy las gracias. Hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una pobre mujer viuda llamada Kisa Gotami, que tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió, y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo en todas partes. Pecado. Hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía, se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara. Sujetándolo contra toda su fuerza, recorrió la aldea entera, rogando aún la gente que le diera una medicina para curarlo. Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. Lo único que quería era una medicina que devolviera la vida a su hijo. Por aleta, alguien le sugirió que fuera a ver al Buda, quien tenía la fama de estar dotado de toda clase de poderes. Era considerado un gran santo, capaz de hacer los mayores milagros, y muy posiblemente él podría ayudarle. Contra novedades esperanzas, corrió a buscarlo. La pobre mujer llegó contra el cadáver de su hijo ante el maestro y, echándose sus pasteles, le rogó entre sollozos que le diera una medicina para su hijo. Buda miró contra dulzura Kisa Gotami y al difunto hijo que traía en sus brazos. Sí, le dijo, puedo ayudarte, pero para hacer la medicina, necesito que me traigas una semilla de mostaza. Fascinada, Kisa Gotami estaba a punto de correr buscarla. En cualquier casa de la India había una vasija en la cocina
donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto tendría la medicina para su hijo. Solo que en una condición, siguió diciendo Buda. La semilla debe venir de Onu, hogar, donde nadie haya muerto. Pecado pensarlo más, la viuda, llena de esperanzas, partió para la ciudad y empezó su búsqueda. Kisagotami anduvo de casa en casa y en todas partes encontró personas que querían ayudarla contra la mejor voluntad. Pero siempre escuchó la misma historia. Aquí una esposa, allá Onu marido, Onu hermano, o una hermana, una madre, o Onu padre, Onu hijo, o una hija. No había casa en donde no lamentaran la muerte de algún ser querido. Pocos, hijo, los que quedan vivos. Muchos, hijo, los que se han ido. No revivir nuestros tristes recuerdos. Así le dijeron una y otra vez. Lentamente, Kisagotami se fue dando cuenta que todos los había visitado la muerte y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Calmada y sobria, miró la criatura que traía en los brazos, Yusand, y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo. Llevó su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez. Y continuación, regresó a buscar al Buda. Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza. No respondió ella, pero empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Mi hijo ya no existe, ha muerto y lo he enterrado. Camarilla su padre. Buda le dijo, contra gran compasión, creíste que solo tú habías perdido mí. Hijo, la ley natural es que todo cambia y nada es permanente entre los seres vivos. Kisagotami le dijo al maestro que quería seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. La búsqueda de Kisagotami le enseñó que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Ella no era una excepción. Esa comprensión no eliminó el sufrimiento inevitable, que significa toda pérdida, pero redujo el sufrimiento que derivado de luchar y resistirse. Aceptar ese hecho. Un día, el gran maestro le dijo, susdisti, atendido un momento. Quería pediros una cosa. Soja viejo ya, y es vuestro deber ayudarme a sobrevivir de la mejor manera posible. No tengo dinero y lo necesito. Pero maestro dijo, uno de sus discípulos, contra lo poco generosos que hijo aquí, ¿cómo conseguiremos reunir el dinero? Sí, ya sé que la forma más natural de conseguir el dinero es pidiéndolo, pero en otra forma cogiéndolo. En realidad, es algo que no correspondencia a hacer, ¿no es así? Una especie de paga por nuestros servicios. Lo que pasa es que yo soy alcalde y no puedo hacerlo. Pero vosotros sois jóvenes y no sistema operativo costará tanto. No es muy difícil, solo tenéis que escoger algún hombre rico y apropiaros de su bolsa en algún lugar en donde nadie sistema operativo vea. Eso sí, pecado hacerle daño. Al principio todos se quedaron tanto sorprendidos de que su maestro les pidiera robar, pero a los cabos de rato la mayoría de sus discípulos estaba conforme contra la petición. Claro, maestro Portei, haremos todo lo que haga falta. Iremos por el dinero. Todos sus compañeros, hijo, muy valientes y han decidido ayudarme contra el plan. Pero tú, pecado embargo, es decir, que la mayoría de las personas que se encuentran en no dados nada. ¿Por qué qué? Lo siento, maestro. Si no dije nada es porque veo el plan inviable. ¿Inviable?, dijo Buda. Sí, maestro. Tú mismo dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie no viera robar, pero no existe tal lugar. En cualquier lugar en donde yo esté, yo me veré robar. Preferiría mendigar que permitir que mi yo vea que hago algo contra lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonrió y dijo, muy contento, qué alegría. Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo. Entonces el resto agachó la cabeza al darse cuenta de que su maestro les había puesto una prueba y se sintieron muy arrepentidos de haber caído en la trampa.
Desde entonces, cada vez que escuchaban en su cabeza ONU, pensamiento indigno o sentían tentaciones de obrar mal, recordaban eso que su compañero, mi yo, me ve, y lo desterraban de su mente. Nuestra conciencia no acompaña en todas partes. No existe ningún lugar, efectivamente, en donde podamos mantenernos invisibles y alejarnos de ella. Este es el mensaje que este fantástico cuento corto no aprende. Un reconocer. Tentaciones. La mayoría de los discípulos del Maestro no supieron ver que les estaban poniendo una prueba. La prueba era en realidad una trampa, una tentación. En este caso, el Maestro les tentaba y les proponía mostrar su fidelidad, a pesar de cometer un acto inapropiado. Ellos decidieron caer en la tentación de cumplir la orden de su Maestro, a pesar de todo, porque no se dieron cuenta de que en realidad era una prueba. La conciencia ve a todas partes contra nosotros. Podrás esconderte de los ojos de otras personas, pero debes saber tal y como. No recuerda el discípulo que supo decir que no al Maestro, que nunca podrá ser invisible los ojos de nuestra propia conciencia. Así, cada vez que cometas un comportamiento inadecuado o te llegue algún pensamiento malo, puedes recordar que mi yo interno te ve. De ahí que cada vez que hacemos algo que consideramos inapropiado, sintamos remordimientos. Nuestro yo no lo recuerda porque lo vio, y en realidad somos bien conscientes de ello. La necesidad de aprender, decir que no. El único que tuvo la valentía de decir no la propuesta del Maestro. Y fue el que el resto en ONU principio vio como desleal. Pecado, embargo. La lealtad se manifiesta muchas veces en esa capacidad de mantenernos íntegros y fieles a nuestros valores, y en la fortaleza y convicción de estar haciendo lo adecuado. Debemos tener la fortaleza de decir no cuando nuestro yo interior diga no. Si no, aparecerán los remordimientos. De hecho, no hay nada peor que engañarse ONU mismo. En la época de Buda vivió una anciana mendiga. Esta mujer observaba cómo reyes